Y listo, vamos a seguir con la charla del día de hoy. Vamos a platicar un poco sobre algunas nociones teóricas de cómo dosificar y planear el ejercicio. Y pues sin más, vamos a empezar. Si meto la pata como la reprise de la vez pasada que no cargué la pantalla y no estaba y no se miraba, me abren el micrófono y me interrumpen, porfa. O si en algún momento se les va la señal por el audio por el internet, ¿de acuerdo? Bueno, la charla del día de hoy se llama Prescripción de la actividad física y planificación del entrenamiento. Esta charla, pues, va a estar basada en muchas de las cosas que vimos en las clases anteriores. Si alguien no recibió las clases anteriores y no se metió a ver las clases anteriores, pues se vale hacer esta cara cuando diga esa frase y si están muy en gallo, se van a interrumpir para preguntar. Pero creo que son algunos conceptos simples que los hemos dado o los hemos repetido tanto la doctora Vargas como el doctor Álvarez y su servidor en las charlas anteriores y creo que no deberíamos tener mayor problema. Vamos a arrancar hablando un poquito del ejercicio y la salud. Eh, el ejercicio, pues, obviamente va a estar muy relacionado con el sedentarismo. Vamos a definir una persona sedentaria como cualquier persona que realice menos de 30 minutos de actividad física al menos 3 veces por semana. Si usted realiza cualquier tipo de actividad física, sobre todo si es de predominio anaeróbica, durante más de 30 minutos a la semana, usted puede decir que usted no es una persona sedentaria. De lo contrario, es una persona sedentaria. El ejercicio, dentro del marco de salud, dentro del marco de la medicina deportiva, dentro del marco de lo que hacen los internistas, lo que hacemos los traumatólogos y lo que hacemos muchos especialistas de las ramas médicas, va a tener muchos usos terapéuticos. Va a tener beneficios a nivel cardiorrespiratorio, como lo vimos con el doctor Álvarez en la clase anterior, va a tener beneficios metabólicos, como vimos en la clase de las de los sistemas de gasto energético, va a tener beneficios a nivel neurológico, endocrinológico, musculoesquelético, renales, psicológicos, realmente a todo nivel. Decía por ahí el doctor Julio Mota Pensavene, que es un médico del deporte Chapín, que si el ejercicio pudiera meterse en un frasco y venderse, sería la droga más exitosa en la historia de la humanidad. ¿Y por qué digo esto? Porque como cualquier terapéutica que nosotros utilicemos, debemos saber prescribirla, debemos saber cómo dosificarla, debemos saber cómo darla, porque si es una terapia y si produce cambios en el organismo, debemos dosificarla, ¿sí? El doctor Mota en la clase que habla de salud y ejercicio eh, pone el ejemplo de un paciente diabético que llega con el médico y le dice el médico, bueno, usted es diabético, hay que darle insulina. Y el paciente pregunta, bueno, ¿cuánta insulina me tengo que poner? Y el médico le dice, no, pues usted póngase ahí insulina, agarra insulina y se pone insulina. Pareciera ridículo, pero es muy común que esto suceda cuando hablamos del ejercicio, cuando hablamos de los beneficios que puede tener el ejercicio y cuando no tenemos ni la más remota idea de cómo empezar a hacer una actividad física. Otro ejemplo bien común que pongo yo es hace muchos años cuando yo estaba haciendo mi EPS en Retaluleu, una señora se ofendió porque le dije que nadar era bueno para el dolor de espalda. Y se ofendió porque alguien la había mandado a nadar y ella a sus 50 años decidió que como la última vez que había nadado, a sus 25 años, nadaba a no sé cuántos miles de metros, trató de volver a hacer lo mismo y obviamente terminó peor. Entonces es bien importante que tanto desde el punto de vista médico como el punto de vista de la preparación física, como el punto de vista del hobby o en el ámbito en el que ustedes quieran manejar la actividad física, tienen que entender que hay que saber cómo hacerlo. Y hoy voy a tratar de darles unos parámetros muy simples, tanto a nivel recreacional como a nivel de alto rendimiento, de cómo debemos prescribir el ejercicio y cómo debemos hacer nuestras rutinas de entrenamiento para nosotros, para nuestros pacientes o para nuestros atletas. Vamos a hablar un poquito de la condición física, porque para entender de dónde vamos a partir, debemos entender qué es la condición física. Este es un estado dinámico de energía y vitalidad que va a permitir que una persona pueda hacer sus tareas diarias y habituales sin fatigarse excesivamente. Ya vimos en las clases anteriores algunos de los mecanismos por los que se produce la fatiga, algunos de los
de los cambios que hay en los sistemas de consumo energético, y entonces yo tengo una buena condición física para lo que yo hago, si lo que yo hago no me fatiga. Obviamente no es lo mismo tener una buena condición física para hacer mi vida diaria que tener una buena condición física para jugar una chamusca, que tener una condición física para poder entrenar en un equipo de segunda o primera división. Va a depender de varios factores. La edad, factores genéticos, como vimos en la clase de músculo esquelético, los tipos de fibras musculares, el estado de salud, la alimentación, el estado mental y la edad al inicio del deporte. Un muchacho que lleva jugando fútbol desde los 5 años va a tener una mejor condición física deportiva para el fútbol que alguien que empezó a jugar a los 13, 14 años, si ambos tienen 15. Entonces, vamos a tener dos tipos de condiciones físicas, la condición física general y la condición física especial, que va a ser la condición física que vamos a necesitar para realizar alguna actividad específica, que era lo que platicábamos hace unos segundos. La condición física de alto rendimiento, que va a ser la segunda parte de la charla, vamos a hacer la charla en dos partes. Vamos a hablar primero del deportista recreacional y luego vamos a hablar del deportista de alto rendimiento. La condición física del deportista de alto rendimiento va a depender de su consumo máximo de oxígeno, es decir, de la capacidad aeróbica que tiene, de la fuerza y resistencia muscular, es decir, la fuerza que tiene el músculo, qué tanto tarda en cansarse y qué tan rápido se recupera, las dimensiones antropométricas, que de esto habló un poquito la doctora Vargas, porcentajes de grasa corporal y todo lo demás, la flexibilidad, coordinación, equilibrio y el estado psicoemocional. A veces se nos olvida esto, pero si recordamos que hay una subespecialidad de la psicología que se dedica solo al deportista, creo que tenemos que entender que el concepto psicoemocional es muy importante entre nuestros deportistas. Debemos saber que todos los atletas, no todos los atletas, todas las personas van a tener 4 cualidades físicas básicas. Y esto lo conocen muy bien los maestros de educación física. De hecho, este dibujito lo saqué de una página de educación física y son las 4 cualidades que nosotros vamos a trabajar, sobre todo en poblaciones infantiles, que van a ser fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. La fuerza, como vamos a ver más adelante, se empieza a trabajar un poco más adelante, pero estas van a ser las 4 cualidades físicas básicas que debemos tener en cuenta en un individuo cuando hablamos de su condición física. Pero vamos a hacer una pequeña pausa antes de hablar de la dosis del ejercicio con un tema que a mí me gusta mucho. Lo voy a dar en un slide nada más, pero que es sumamente importante. Y es el calentamiento, ¿sí? Es bien común no calentar o hacer malas rutinas de calentamiento. Y se los voy a resumir cómo debería hacerse una buena rutina de calentamiento bien fácil en un cuadro con 3 fases. El calentamiento, independientemente de la actividad física que se realice, debería tener 3 fases. La primera fase es una fase de precalentamiento. En este tipo de calentamiento, que va a ser un calentamiento general, esto puede ser trotar, esto puede ser nadar, esto puede ser un poco de bicicleta estacionaria, lo que ustedes quieran, cualquier actividad física aeróbica de poca intensidad y durante un periodo breve de tiempo. Esto es el clásico, démosle 3 vueltas a la cancha antes de empezar trotando, o démosle 10 vueltas a la cancha trotando, 5 minutos trotando, lo que sea, pero va a ser una actividad de baja intensidad. El principal objetivo de esta actividad es empezar a elevar un poco la temperatura del cuerpo para que esta elevación parcial, pequeña y progresiva aumente la cantidad, sobre todo, de lubricantes que hay en el cuerpo. En las articulaciones va a ser el líquido sinovial y en los músculos va a ser el líquido intersticial, que son 2 lubricantes que van a hacer que literalmente, como que fuera una puerta oxidada, pues vaya a aflojar un poco. Después de esto pasamos a la segunda fase, que es la fase del stretching y la movilidad articular. No vamos a hablar mucho de esto. Cualquiera que haya estado en un equipo sabe más o menos cómo funciona. Podemos buscar en cualquier momento rutinas muy sencillas de stretching y movimientos articulares. Quizá lo único que vale la pena recomendar para los que todavía viven hace 30 años, porque la verdad es que casi todos los entrenadores que conozco ya lo saben, cuando uno hace rutinas de stretching, pues los movimientos no deben ser balísticos, es decir, no debe moverse cíclicamente una extremidad para estirar un músculo, sino que debe ser un estiramiento sostenido. El stretching y la movilidad articular va a durar de 5 a 10 minutos. Y finalmente,
La tercera fase del calentamiento es el calentamiento como tal o el calentamiento específico. El calentamiento específico lo que busca es mimetizar, es decir, simular la actividad que se va a realizar durante el entrenamiento de una manera progresiva, empezando más o menos a un 10 a 15% de la intensidad de la actividad que se pretende realizar hasta llegar a un 80% de la actividad a realizar. Entonces, esto es bien importante para los entrenadores porque no tiene sentido que mi calentamiento, por ejemplo, en natación, mi precalentamiento sí puede ser trotar alrededor de la piscina, pero mi calentamiento no puede ser desde ningún punto de vista ponerlos a subirse a la bicicleta estacionaria, por ejemplo. El calentamiento tiene que ser bastante específico y tiene que mimetizar la actividad que se va a realizar. Si yo voy a hacer un calentamiento de baloncesto, no los puedo poner a patear balones, sino que tiene que ser algo que simule, que mimetice lo que nosotros vamos a hacer en la actividad física. Habiendo pasado ya el calentamiento, que cuando se omite es algo que me da mucho de comer a mí porque es una causa muy común de lesiones, vamos a hablar ya un poquito de la dosificación en la población común. Tengo un micrófono encendido. Denme un segundo, lo voy a apagar. Bueno, si alguien no me oye, me apaga, me enciende el micrófono, porfa. Solo déjenme revisar una cosa que no sé qué pasó. Denme un segundo. Ok, ya estamos. Mil disculpas. Vamos a empezar a hablar un poquito de la dosificación del ejercicio en la población común. Usualmente, ay, usualmente, la población que pasa del sedentarismo a la actividad física tiene indicado iniciar con la actividad física aeróbica, ¿sí? Es muy raro que de entrada o que recomendemos a una persona sedentaria empezar a hacer actividad física anaeróbica o ejercicios de fuerza, potencia, pesas, velocidad y todo lo demás. Por eso es que es un poquito, y platicaba yo con el doctor Álvarez, pero ya no seguí la pregunta la vez pasada porque no estoy muy de acuerdo con su punto de vista. Por ejemplo, ejercicios como el CrossFit, que tienen un componente anaeróbico. Yo personalmente, con los índices de lesiones tan altos que nosotros miramos, no los recomendamos en gente que está empezando. Si alguien tiene una duda, lo dejamos para más adelante y platicamos del tema, que me fascina echarle un poquito de lodo a este tipo de actividades. Cuando empezamos una dosificación de actividad física en alguien que está empezando, vamos a tener 4 componentes claves que van a ser los más importantes para poder individualizar el programa de ejercicio a una persona. Vamos a hablar de la especificidad de la actividad física, de la intensidad de la actividad física, de la duración de la frecuencia, de la duración de la actividad física y de la frecuencia de la actividad física. Cuando hablamos de la especificidad, pues obviamente al principio puede ser muy general, podemos hacer un poco de esto aeróbico, un poco de esto por acá, un poco de esto por allá, pero ya conforme se va avanzando, si la persona tiene una inclinación hacia cierta actividad física y quiere mejorar en cierta actividad física, obviamente tiene que haber un predominio de esa actividad aeróbica para que puedan haber mejores resultados. No es que alguien que corra deba correr todo el tiempo, no debe subirse a una bicicleta, pero sí parte de su entrenamiento, una gran parte de su entrenamiento debe ir dirigida a trabajar la actividad física en cuestión. ¿Por qué? Porque existe un principio que se llama el condicionamiento anaeróbico de la actividad aeróbica, que no es otra cosa más que cuando uno realiza una actividad aeróbica específica, aunque uno cambia, aunque uno tenga mucho aire, una muy buena condición cardiopulmonar, la perfusión, la vascularidad, la cantidad de sangre que va a llegar
a, a los músculos de determinada actividad, va a ser mejor en las personas que realicen esta actividad. Por eso, por ejemplo, cuando estamos midiendo el consumo máximo en una prueba de terreno de un ciclista, la prueba debe ser en la bicicleta, porque si nosotros hacemos una prueba de esfuerzo en una banda sin fin en un ciclista, los resultados de la VO2 max, de su capacidad aeróbica, no van a ser confiables. En segundo caso, tenemos la intensidad. Bueno, quizás es la variable más difícil de controlar. El mejor indicador es el consumo máximo de oxígeno, pero esto tiene que medirse en laboratorio y no siempre es muy fácil, como nos dio una charla magistral el doctor Álvarez. Si no las vieron, la pueden ver en la página de YouTube para que pasen de alrededor de 50 minutos escuchando todos los beneficios del uso de la frecuencia cardíaca, en el deportista. Solo vamos a resumir, esto es lo más práctico, y la frecuencia máxima en la, eh, en la forma más simplificada, que es algo que maneja todo corredor de fin de semana, creo yo, es la frecuencia cardíaca máxima va a ser 220 menos la edad en hombres y 226 o 225, dependiendo de dónde lo lean, menos la edad en mujeres. A esto vamos a sacar un porcentaje, es decir, yo quiero trabajar al 50%, va a ser 220 menos la edad por 0.5, y entonces voy a tener la frecuencia cardíaca que yo necesito para trabajar, por ejemplo, a una intensidad muy baja del 50-60%. Importante que leamos para qué sirve cada intensidad, bastante importante, y esto nos va a servir en la segunda parte de la conferencia, entender que trabajar a frecuencias muy bajas, por ejemplo, el 50-60%, que no produce mayores beneficios ni de movilizaciones de grasas, ni de movilizaciones, ni de mejoría de función cardiopulmonar, sí van a ser muy importantes para que podamos meter en nuestros planes de entrenamiento, en ciertas partes de los microciclos de entrenamiento, para poder tener una buena recuperación del atleta. Vamos a seguir. Bueno, otra escala que podemos ver para la intensidad, que es una escala bastante subjetiva y la pueden googlear en cualquier momento, es la escala de Borg. La escala de Borg básicamente es qué tan cansado me siento. Cuando yo ya tengo mucho tiempo de estar entrenando, sobre todo los corredores y algunos atletas que monitorizan mucho su frecuencia cardíaca, llegan a desarrollar un instinto, una capacidad bastante confiable de lograr saber sin necesidad de monitores cardíacos qué frecuencia cardíaca tienen solo con el nivel de fatiga que van a tener. Debajo del 54% de la frecuencia cardíaca máxima, como decíamos hace un segundo, no suele haber mejoría cardiorrespiratoria y generalmente van a haber pocos resultados metabólicos. Pero, como hablaba hace un segundo, nos puede servir mucho para la recuperación de los atletas. Esto es un ejemplo de cómo podemos empezar a trabajar con una persona que está empezando. Y básicamente pongo este ejemplo porque nosotros, como vimos, vamos a tener tres variables que son las más importantes. Es la intensidad con la que se realiza el ejercicio, la duración del ejercicio y la frecuencia, es decir, cuántas veces por semana se va a hacer la actividad física. En personas muy sedentarias que están empezando, incluso se puede empezar con periodos, duraciones muy cortas de tiempo, con muy poca intensidad, pero se pueden hacer inclusive 2 sesiones al día. Esto es completamente aceptable. Lo importante es que nosotros vamos a tener duración, frecuencia e intensidad. Y entonces, ¿cómo vamos haciendo el asunto? Como armaron esto y como se puede armar cualquier rutina para alguien que está empezando, es bueno, empezamos aleatoriamente con lo que yo creo que la persona va a poder empezar. En alguien que está empezando, usualmente pueden ser 20 minutos a un 60% de la frecuencia cardíaca, 3 veces por semana. Entonces, yo voy a tener esto en mi semana número 1. En mi semana número 2, yo voy a escoger aumentar un poco la duración, voy a subir de los 20 minutos o 25 minutos a 30 minutos. Y estos dos los voy a dejar igual. En la semana 3, entonces yo busco, bueno, voy a subir entonces la intensidad. Estaba trabajando al 55%, ahora voy a trabajar al 60%. Perdón.
ahora voy a trabajar al 60%. Es decir, lo que vamos a hacer en cada sesión va a ser subir una de las 3 variables. Y lo recomendable no es hacer esto, porque mucha gente quiere hacer rutinas que van para arriba y siempre van para arriba y siempre van para arriba. La mayor parte de las recomendaciones, no solo como vamos a ver en la población normal, sino también en atletas de alto rendimiento, es que podamos hacer algo que suba, que se mantenga, que vuelva a subir, que baje un poco, que se mantenga, es decir, subidas y bajadas escalonadas que nos permitan tener periodos de descanso para que puedan haber adecuadas recuperaciones. Una persona sedentaria que está empezando puede darse el lujo de tener una curva hacia arriba bastante pronunciada durante los primeros 3 o 4 meses, pero luego eventualmente vamos a tener que tener algún tipo de periodo de descanso. Un atleta de mediano o alto rendimiento no puede darse el lujo de ir siempre para arriba. Y este es uno de los principales errores de muchos entrenadores que conozco yo en el medio, y es una de las principales diferencias de la forma en la que entrenamos nosotros aquí en Guatemala, o que se entrena en muchos deportes, por lo menos en la disciplina del balonmano, que yo estuve mucho tiempo y lo vi muy de cerca. Es imposible ir siempre para arriba. En algún momento vamos a hablar de la forma física del atleta y vamos a ver que es imposible ir siempre para arriba. En algún momento hay que frenar, hay que bajar, hay que descansar. Vamos a hablar ahora del entrenamiento en alto rendimiento. ¿Ok? Tenemos las bases de la fisiología, tenemos las bases de los parámetros que vamos a utilizar para prescribir el ejercicio, pero pues no es lo mismo recetar vitaminas que armar un esquema de insulina. ¿Sí? El diabético es más complicado que el paciente normal y en este caso el atleta de alto rendimiento va a ser un poco más complejo que el deportista de fin de semana y entonces tenemos que manejar algunos conceptos un poquito más avanzados, pero que son sumamente interesantes. Vamos a hablar primero de la carga física. Cuando hablamos del entrenamiento, del atleta de alto rendimiento, vamos a decir que lo que vamos a prescribir en el ejercicio, la forma en la que vamos a prescribir el ejercicio va a ser a través de la carga física. Esto es decir, a través de un total de trabajo y la intensidad que va a tener este volumen de trabajo. Nuevamente, la intensidad, al igual que como lo platicó el doctor Álvarez y como lo platicamos hace un rato, va a estar medida en velocidad máxima si es aeróbico, en METs o algunas otras unidades que se miden en el laboratorio, o en la frecuencia cardíaca que ya vimos una y otra vez, que es la forma más sencilla de darle seguimiento a la intensidad del trabajo de algún atleta. Esto es tal vez la parte más importante y donde más se va a diferenciar el atleta de alto rendimiento del deportista del fin de semana. Y es en el principio de sobrecarga de entrenamiento. ¿Qué va a pasar con el atleta? El atleta va a tener 3 fases. Va a tener una fase en la que lo vamos a sobrecargar, ¿sí? Cuando lo sobrecargamos, se nos va a fatigar. Cuando se recupera de la fatiga, él viene acá y le podemos dar una carga mayor para que luego se vuelva a fatigar y vuelva a subir y así se va a ir la gráfica. Entonces, tenemos que aprender a dosificar no solo las cargas para que la fatiga no sea excesiva y el tiempo de recuperación no sea demasiado prolongado, sino que también tenemos que aprender a controlar los tiempos de recuperación a corto, mediano y largo plazo para que no caigamos en un síndrome de fatiga crónica o como lo llaman los gringos, un síndrome de burnout. El síndrome de burnout o de fatiga crónica se da cuando sobrecargamos y cuando estamos recuperando, cuando estamos en este punto de la fatiga y no nos hemos recuperado, pretendemos volver a ir aquí arriba. Entonces, simplemente el músculo se va a fatigar. Este es uno de esos raros casos en los que el cuerpo, cuando se le acaban los nutrientes, cuando no se ha recuperado, empieza a usar proteínas para poder tratar de aportar una mayor energía y tratar de ponerse al día. Y aquí es donde empiezan los problemas. Tenemos que... ¿Dónde está? Perdón. Buscando, me da rápido, buscador, me da.
Bueno, solo voy a agradecer que por favor mantengan los micrófonos apagados porque fue apagando un micrófono que metí la pata yo acá. Vamos a continuar, mil disculpas. Bueno, entonces hablábamos de las cargas. Tenemos que entender que las cargas que les vamos a dar al atleta van a tener diferentes características. El carácter puede ser una carga específica o una carga no específica del deporte que vamos a realizar. La finalidad de la carga puede ser para mejorar condición aeróbica, para mejorar condición física mixta, anaeróbica glicolítica, anaeróbica lactácida, puede ser para tratar de generar anabolia. El grado de la dificultad va a ser alto, medio, escaso y la magnitud puede ser de escasa a máxima. Entonces, entender desde el principio que pues la cosa ya va siendo un poquito más complicada, ya no es solo frecuencia, duración, intensidad, sino ya tenemos que hablar de cargas que van a tener diferentes características, diferentes finalidades y que van a ser muy específicas de cada deporte y de cada actividad que vamos a realizar. Esta es una gráfica sumamente importante y aquí me voy a detener un poco porque hablábamos hace un rato del principio de supercompensación y el principio de supercompensación va de la mano con la capacidad de recuperación que tenga el atleta para que se pueda dar esa supercompensación después de una carga o de una sobrecarga de actividad. Entonces, veamos, bien importante esta gráfica. Vamos a ver, dependiendo de la actividad física, así va a ser la recuperación. Y a esta mejor si le dan un screenshot y la ven despacio para que les sirva de guía de cuánto tiempo hay que esperar para la recuperación de ciertos trabajos. Definitivamente, entre más preparado es un atleta, entre más específico ha recibido cargas un atleta, los tiempos pueden variar, pero a grosso modo, estos tiempos son bastante específicos. Entonces, si hacemos ejercicios aeróbicos, a una intensidad de 60-70%, la regeneración es continua. Entonces, la pregunta es, ¿puedo salir a correr 60-70% todos los días? Sí, eso es un deportista de fin de semana, puede hacerlo todos los días, no hay ningún problema. Pero, cuando tenemos, por ejemplo, ejercicios aeróbicos, anaeróbicos, es decir, yo voy a correr por una intensidad más grande, o voy a tener sprints, o ya va a ser una rutina de entrenamiento un poco más grande, la regeneración continua no se va a dar. Puede haber una regeneración rápida, pero que va a ser incompleta, más o menos de media hora, 2 horas, y vamos a ver una recuperación decente 12 horas después y una regeneración continua que va a llevar hasta 24, 48 horas después. Entonces tenemos que ver que entonces ya no puedo tener ese ritmo de entrenamiento todos los días sin llegar a un punto de fatiga, a un punto de quiebre. El ejercicio aeróbico lactácido, los ejercicios de velocidad y fuerza van a tener tiempos de recuperación más lentos, la fuerza máxima va a tener una recuperación más lenta y definitivamente a lo que va a tener usualmente una regeneración mejor, van a ser ejercicios de velocidad y técnica si se hacen por periodos breves. Es bien importante que entendamos esto porque un entreno normal va a tener diferentes tipos de unidades, es decir, diferentes tipos de pedazos del entreno en donde vamos a trabajar diferentes tipos de actividad. Entonces puede ser que en un entreno que esté en un microciclo, lo vamos a ver en un momento, de bastante intensidad, pues
metamos de todo lo que está del lado derecho, ¿sí? Puede ser que lo hagamos, pero van a haber microciclos que van a tener solo una o dos pequeñas cosas de estas y van a centrarse más de este lado. Entonces estos microciclos o estos entrenos que vamos a hacer van a tener menor desgaste en el atleta y van a tener pedidos de recuperación más temprana. Por eso es que las actividades muy extenuantes o los microciclos de choque que se llaman, que vamos a ver en un momento, no son recomendables 2 días antes de un campeonato importante, cosa que en muchos entrenadores que conozco hoy en Guatemala no se hace. Y yo personalmente como atleta, muchos de los entrenos más extenuantes que tuve en mi vida fueron un día antes de un campeonato internacional. Entonces hay que tener mucho ojo con eso para no caer en esos errores, que no son errores aquí en Guatemala de principiantes, sino que son errores que se dan muy comúnmente. ¿Cuáles son los principios del entrenamiento de alto nivel? Aumento de las cargas de manera progresiva y ondulatoria. Tiene que haber sobrecarga, pero tiene que haber periodos de descanso. Ya lo habíamos platicado. Tiene que haber unidad entre la preparación básica y la preparación específica. Es decir, y eso es algo con lo que se puede jugar mucho, con lo que se puede jugar mucho en los microciclos. Puede ser que mi trabajo físico sea muy extenuante, pero hay que recordar que debo de combinarlo con mi trabajo táctico, con mi trabajo específico. Entonces esto me hace que yo pueda jugar de muchas maneras dependiendo del deporte. Tengo que tener un mantenimiento en mi actividad física. Si bien mis rutinas y mis ciclos de entrenamiento van a ser ondulatorios, yo no voy a parar en ningún momento. Tiene que haber un mantenimiento de esa actividad física para poder mantener una condición física mínima que tarde o temprano va a llegar a mi forma física máxima. Tiene que haber periodos de recuperación, ya los hablamos. Hay que individualizar a cada atleta y hay que esto se puede hacer en base a lo que yo encuentre en las mediciones de su condición física, que eso lo vamos a ver más adelante en otra charla, que va a ser solo de pruebas de detección de talentos, y el deporte en el que se esté trabajando. Y tiene que haber una unidad entre la educación del atleta y la formación del deporte. Tiene que haber no solo práctica, sino que muchos de estos conocimientos nuestros atletas tienen que conocerlos y tienen que conocerlos de boca del médico de campo, del preparador físico o del entrenador. Porque el atleta que no entiende por qué se están haciendo las cosas de determinada forma es un atleta que no va a responder o es un atleta que va a empezar a cuestionar. Entonces, la unidad es sumamente fundamental. Y entender que esto es algo competitivo, que lo que estamos haciendo en nuestro objetivo en el deportista de alto rendimiento es ganar, no hay de otro. Entonces vemos, en base a todo lo anterior, la importancia de la planificación. ¿Por qué es importante? Porque es vital para el progreso del deportista y del equipo, no hay de otra. Y las grandes planificaciones van a traer aumento de lesiones. Eso es el único que es bueno, eso es para mí, porque yo como de ver gente golpeada, pero ni para el atleta, ni para el equipo, ni para la institución, ni para el entrenador, ni para el médico del deporte es bueno que un atleta se lesione. Entonces la planificación es fundamental. No queremos ni lesionados ni síndromes de fatigas crónicas. La planificación debe tener en cuenta principios básicos de lo que hablamos hace un segundo, como la dosificación de las cargas y la individualización del entrenamiento deportivo. Cada atleta es diferente y cada deporte va a tener sus características. No voy a hablar tanto de cada deporte, voy a hablar algunas generalidades porque si no me dan las 2 de la mañana aquí platicando y no controlo todos los deportes. Ayuda a ubicar al atleta en el tipo de desarrollo multidisciplinar que se ubica. Esto es bien importante porque dependiendo de la edad del atleta y del deporte del atleta, el atleta va a tener 3 fases. Primero, el desarrollo multilateral, que va a ser el trabajo muy general que generalmente se va a dar en niños, que ni siquiera es específico del deporte, pero que ya va buscando empezar a detectar talentos. El punto más importante probablemente que va a ser el de la especialización, que lo vamos a tener en atletas que en gimnasia puede ser tan temprano como los 8 años, pero en la mayoría de deportes va a ser entre los 12 y los 15 años. Y finalmente, ya en la edad adulta,
el alto rendimiento. Y es bien importante no confundir estas etapas, porque los entrenadores que confunden la etapa de la especialización con la del alto rendimiento tienen la muy mala costumbre de quemar talentos por un lado y de no detectar talentos por otro. Una estadística muy simpática es una estadística que nos presentaron hace algunos años sobre qué porcentaje de campeones mundiales a nivel juvenil llegan a ganar medallas olímpicas. Y es menos del 10%, es alrededor del 7 al 8%. Entonces, mucho ojo con esto, tenemos que aprender que el atleta va a tener diferentes etapas. La alternancia reguladora del entrenamiento, esto es bien importante y tenemos que entenderlo dependiendo de la actividad física que se va a realizar. Y voy a tratar de resumirlo porque esto es un capítulo entero del libro. Si yo quiero trabajar resistencia aeróbica anaeróbica, yo debo trabajar más anaeróbico, pero tener una base de trabajo físico constante aeróbico, pero enfatizar un poco en el anaeróbico. Si yo necesito fuerza, voy a trabajarla primero de forma aislada, es decir, voy a mandar al muchacho a hacer actividad de potencia y luego voy a trabajar esa fuerza ya en el campo aplicada al deporte que practica. Lo mismo con la velocidad de reacción, la velocidad máxima y la fuerza local. Vamos a tratar de trabajarlos primero de forma aislada y poco a poco ir integrando ese proceso, esos avances en el entrenamiento específico. La fuerza es bien importante, esto lo platicaba la doctora Vargas la vez pasada, platicando un poco de la prevención de lesiones del ligamento cruzado anterior en mujeres, que mucho del trabajo que se hace para prevenir las lesiones en las futbolistas tiene mucho que ver con cambios morfológicos por trabajo de fuerza y ciertos ejercicios propulsores que desarrollan más algunos músculos. Y esto decía ella que a veces daña la técnica del jugador. Por eso es bien importante que siempre que empezamos a trabajar fuerza en nuestros atletas, sobre todo cuando vamos pasando de la fase especializada a la fase de alto rendimiento, tener que darle mucho énfasis al trabajo de flexibilidad. Cuando necesitamos condición física más habilidad motora, primero igualmente trabajamos aisladamente y luego combinamos. Y tener en cuenta que siempre va a haber una relación entre la técnica y la condición física. Cada vez que vamos a mejorar la condición física, tenemos más chance de mejorar la técnica y viceversa. Algo que recomiendan aquí, que es un poco controversial, pero lo dejo porque es la recomendación de Pancorbo del libro del que saqué esta parte de la charla, es que primero debería realizarse el trabajo técnico y luego el trabajo físico. El argumento de ellos es que al realizar primero el trabajo técnico, el atleta se encuentra en óptimas condiciones y todavía no tiene ningún tipo de fatiga. Esto es muy debatible. Si hay algún médico del deporte por ahí entre la audiencia, me lo puede debatir, tiene todo el derecho del mundo. Lo dejo solo como un tip, un poquito a criterio de cada quien. Luego tenemos lo que hablábamos hace un rato, el principio de periodicidad. De nada sirve tener toda la teoría en la cabeza si no la podemos llevar a la práctica. Y entonces, desde el año 1956, Matveyev, un ruso, se saca de la manga, o sea, hace un montón de estudios, hace un montón de planificación y todo lo demás, y nos saca esta clasificación o este tipo de periodicidad, este tipo de organización, que hasta la fecha es uno de los más usados alrededor del mundo. Tiene sus detractores, pero tiene mucho más gente que los defiende, que los ataca, y por eso voy a basar la parte final de la plática en este principio, en el principio de periodicidad de Matveyev. Y él lo que hace es que va a dividir los ciclos de trabajo en tres grandes grupos. El macrociclo, que es la unidad más grande de tiempo, que va a estar dividido en mesociclos, y estos mesociclos van a estar divididos en microciclos, que a su vez van a estar divididos en días de entreno y unidades de carga. Voy a tratar de hacerlo para que no se hagan bolas de la manera más sencilla posible. Por ejemplo, un macrociclo en un deporte de conjunto americano como la NBA va a ser una temporada. Ese es el macrociclo. Y la temporada va a empezar desde la pretemporada, porque esta temporada se va a dividir en un mesociclo que va a ser preparatorio, un mesociclo que va a ser competitivo, el preparatorio va a ser la pretemporada y el inicio de la temporada,
El competitivo, si el equipo tiene buenos números, va a ser más o menos de la mitad de la temporada hasta la postemporada, y luego vamos a tener un mesociclo de tránsito que va a ser finalizada la postemporada y el trabajo de recuperación que van a tener los atletas. El microciclo es donde se va a dar la planificación secuencial. Y aquí vamos a tener entre 8 y 20 unidades. Ojo, son unidades, no sesiones. Un entreno puede tener 2 o 3 unidades diferentes. Vamos a tener una unidad en la que vamos a trabajar velocidad de reacción del tiro del extremo, por ejemplo. O vamos a trabajar velocidad de reacción en el contragolpe. Vamos a tener otra unidad en la cual vamos a trabajar condición física aeróbica en la banda sin fin o trotando. Vamos a tener otra unidad donde vamos a trabajar motricidad en el pase, ¿sí? Entonces, cada microciclo que generalmente los microciclos van a ser de una semana de duración, va a tener entrenos y cada entreno va a tener diferentes unidades. ¿Cómo vamos a definir las unidades que van a ir en cada entreno? Pues vamos a entender que vamos a tener diferentes microciclos. Vamos a tener un microciclo de desarrollo, que es el que hacemos cuando estamos empezando. Es decir, aquí tenemos que entender un concepto muy claro, que no sé si lo mencioné o lo voy a mencionar más adelante, que es el concepto de la forma física. La forma física, por definición, es la máxima capacidad física que puede llegar a tener un atleta, ¿sí? El objetivo de la periodicidad es llevar a él o los atletas a su forma física máxima, en el entendido de que ningún ser humano puede tener su forma física máxima de forma crónica, es decir, siempre. Entonces, para esto es que vamos armando los diferentes ciclos en los que vamos preparando al atleta para que alcance su forma física mediante las sobrecargas y periodos de recuperación, y luego cuando ya lo llevamos a la forma física y necesitamos recuperarlo para el siguiente macrociclo, nuestros ciclos van a estar dirigidos a disminuir esa intensidad y a que el atleta vaya recuperándose para poder volver a empezar, si no de cero, desde un punto más bajo del que terminó, obviamente. Entonces vamos a tener microciclos de desarrollo, los de choque, que como su nombre lo dice, van a ser los ciclos de mayor intensidad, los de recuperación, los de pulimento, que muchas veces son básicamente de predominio técnico, y los de competición, que no es como creen muchos entrenadores, que el microciclo de competición es que entrar con todo para que mis atletas puedan dar todo en el campeonato o en las finales o en lo que sea. Al contrario, mi microciclo de competición va a tener mucho más enfoque técnico-táctico y va a tener periodos de recuperación para que mi atleta no llegue fatigado y llegue en su forma física máxima al entrenamiento, a la competencia o al punto álgido de mi macrociclo. La planificación de los macro, meso y microciclos va a depender del tipo de deportes que se hagan. Aquí tengo una de muchas clasificaciones que hay, pero solo para que entendamos cómo va variando esto de uno a otro. Tenemos deportes de fuerza rápida y velocidad. Tenemos deportes de coordinación y artes competitivas. Tenemos deportes de combate. Tenemos deportes de juegos de pelota y equipo. Tenemos deportes de resistencia. Y denme un segundo, voy a volver a callar el micrófono. Me extraña. Calvé. Pero no se puede decir un minuto. Listo, seguimos. Perdón, pero mi administrador hoy no estuvo disponible y se me olvidó decirle a alguien más. Bueno, vamos a hablar entonces primero de los deportes de fuerza rápida y velocidad. ¿Cuáles son las características y las cosas que tenemos que tomar en cuenta para hacer la planificación con deportistas de fuerza rápida y velocidad? ¿Qué tenemos aquí? Nadadores de cortas distancias, corredores de cortas distancias, lanzadores de todo lo que se imaginen y halterofilia. Estos son básicamente los deportes que van incluidos acá. Entender que son periodos de corta duración. Los macrociclos son cortos. No van a ser macrociclos de un año, no van a ser macrociclos de 6 meses. Generalmente van a ser macrociclos cortos. El esfuerzo físico tiene una corta duración
Esto hace que haya una alta intensidad desde el inicio del macrociclo. ¿Por qué? Porque va a ser corto y al final del macrociclo va a haber un periodo de recuperación. Son ejercicios anaeróbicos a lactácidos. Para los que no recibieron todas las clases anteriores, estos son los ejercicios que se realizan con la máxima intensidad posible que tiene el organismo, pero durante periodos menores de 8 segundos o de 15 segundos, dependiendo del sistema energético que se use. La especialización de los deportes de fuerza rápida y velocidad generalmente va a empezar a partir de los 14 y 16 años. Luego tenemos los deportes de coordinación y artes competitivas. Aquí entra la gimnasia artística, la gimnasia rítmica y todos los deportes afines. Estos van a tener macrociclos que van a ser entre 6 y 8 meses. Van a tener muchos años de especialización y van a empezar desde los 8 y los 12 años, incluso antes en algunas subdisciplinas. Va a haber un predominio de actividades psicomotoras y coordinación, y entonces, de repente aquí, obviamente, ciertos trabajos de potencia no van a ser tan importantes. Tenemos los deportes de combate. No hay mucho que decir, judo, karate, boxeo, creo que su nombre lo implica. Generalmente van a tener dos microciclos anuales o 2 macrociclos anuales o 3 en ocasiones. Lo que platicábamos en una charla anterior, lo que decía por ahí un comentarista famoso de boxeo, que el boxeo es un deporte aeróbico y anaeróbico. Es cierto, vamos a tener esfuerzos variables y acíclicos que van a combinar ambos sistemas y entonces hay que entrenar ambas cosas. Pero también hay que tener mucho trabajo, de esto platicábamos cuando hablábamos de la fisiología musculoesquelética, mucho trabajo, no solo visual, sino propioceptivo. Es mucha coordinación y muchos reflejos. Entonces, esto también pueden haber unidades específicas del trabajo, y esto lo vimos ustedes en un entreno de boxeo, y si nunca han visto un entreno de boxeo, pueden ver aunque sea las películas de Rocky. Es algo fundamental en el boxeador, el trabajar propiocepción, trabajar reflejos. El pensamiento táctico es muy importante, y la especialización se va a dar entre 13 y 14 años. Luego tenemos, aquí no varía mucho, los juegos de pelota y equipo son muy similares a los deportes de combate, van a tener de 1 a 2 periodicidades, es bastante común. Son deportistas de muy alto rendimiento, los que solo suelen tener una temporada. Aún por ejemplo, los futbolistas de alto rendimiento van a tener subtemporadas. El fútbol nacional y casi todos los deportes de Liga Mayor nacionales van a tener 2 temporadas a lo largo del año. Igual van a ser deportes aeróbicos, anaeróbicos. También van a tener un componente visual propioceptivo muy grande. Va a haber mucho pensamiento táctico y la especialización va a ser entre 12 y 17 años según el deporte. Y para los que no lo conocían, pues les presento a mi equipo favorito de balonmano, con quienes tuvimos la oportunidad de trabajar algún tiempo en Liga Mayor. Y si hay alguna por ahí en línea, que creo que estaban algunas en el curso, pues les mando muchos saludos. Seguimos entonces con los deportes de resistencia. Generalmente van a tener 2 periodicidades, aunque en natación suelen haber 4. No hay mucho de qué hablar. El trabajo es predominantemente aeróbico. Muchos de los trabajos de macro y mesociclos y microciclos de la carrera de los deportes aeróbicos son bastante menos complejos que los deportes de equipo o los deportes de combate. Algo que diferencia mucho acá es que al atleta de alto rendimiento de deporte de resistencia se le tiene que trabajar mucho las cualidades volitivas, y este atleta es de los que más se puede beneficiar con el trabajo del psicólogo deportivo, y definitivamente va a tener altos gastos energéticos. La especialización va a ser de 13 a 14 años, y para los que no conocían y los que vieron la plática, ya sea el reprise que di hace un par de días o la plática del doctor Álvarez, los que no conocían al individuo en cuestión que hablaba el doctor Álvarez que tuvo problemas renales después es un directivo de la Confede que tuvo problemas renales después de hacer una actividad demasiado extenuante por no tener un buen seguimiento nutricional, pues él es Gabriel Sagastume, una de las máximas figuras del deporte, del ultradeporte o de las ultramaratones, no solo de Guatemala, sino del mundo, uno de los más exitosos, y la verdad,
Ya no es ningún patojo, pero es una persona que realmente ha tenido una trayectoria muy, muy importante. Ya vamos a terminar, ténganme paciencia. Solo les dejo unos últimos gráficos. Este es un gráfico más o menos de cómo funciona un macrociclo de fútbol. Y vamos a ver que las gráficas no van a ser iguales para los diferentes equipos. Vemos en la primera gráfica, la de hasta arriba, tenemos un equipo que tiene todo el chance de ganar. Luego tenemos en medio un equipo que solo quiere mantenerse, porque sabe que no tiene posibilidades de ganar. Y luego tenemos un equipo con aspiraciones de ascenso en una liga menor. Entonces vemos que va a variar un poco el gráfico de cómo van subiendo y bajando las cargas. Esto es un resumen gráfico de lo que fue el macrociclo de ese año. Vemos acá cómo vamos a trabajar diferentes microciclos y aquí vamos viendo cada entreno. Van a ver microciclos, un microciclo, esto es de gimnasia, un microciclo propedéutico que va a ser más que todo de enseñanza, un microciclo fundamental en donde se van a ver ya más en el terreno de juego, perdón, en el terreno de práctica, algunos aspectos básicos de las técnicas. Luego ya tenemos el de choque y vamos viendo cómo la intensidad baja. Y luego tenemos el microciclo de recuperación, ¿sí? Y vamos viendo que cada microciclo va a tener diferentes cantidades de elementos y continuaciones que están partidos aquí en la gráfica. Esto puede ser mucho más complejo o mucho más sencillo. Aquí tenemos algo un poquito más complejo, pero realmente esto es totalmente a criterio de cada cuerpo técnico, de cada equipo multidisciplinario. Y no es algo fácil de hacer. A mí me ha tocado tratar de hacer en algunas ocasiones para los equipos que yo he tenido y no es algo nada fácil de hacer. Mi recomendación es leer mucho del tema, tratar de empaparse mucho del tema y lo más importante, no trabajar solo. Siempre tratar de tener más gente alrededor de ustedes que los ayude con la asesoría, tener siempre la retroalimentación del atleta. A veces uno cree que está haciendo las cosas muy bien y no es así. Y la retroalimentación no solo es subjetiva, sino una retroalimentación objetiva del rendimiento que va teniendo el atleta. Si nosotros tenemos un atleta que se está lesionando más de la cuenta o que está disminuyendo el rendimiento marcadamente, ojo, o está metiendo la pata el atleta porque está haciendo algo fuera de lo que nosotros le estamos diciendo, o nuestros sistemas y nuestros parámetros no están funcionando. Y básicamente, pues esto es lo que les tenía. Déjenme revisar el chat, que no lo había... Ok, solo... Ok, bueno, nada importante. Les dejo los micrófonos o el chat. Si alguien tiene alguna duda o si alguien quiere aportar algo, pues quedo a la orden. En lo que se deciden si preguntan o no preguntan, doy anuncios entonces. Yo sí pregunto una cosa, ¿Ver? disculpa, mi nombre es Aldo. Yo Mucho. mi pregunta o mi duda es el criterio que tenga acerca de por qué el deporte en conjunto no ha sobresalido siguiendo los macrociclos como deben ser adecuadamente. ¿Cuál cree usted que es la situación por cual el deporte en conjunto no quiere sobresalir o no sobresale? ¿Tienes algún deporte en particular del cual te estás basando? ¿Se me ocurre fútbol? Ok, mira, yo te voy a hablar un poco de la experiencia que yo tengo en lo que yo he visto. Yo soy un poquito antifútbol. En fútbol creo que te puedo decir que es muy difícil mantener los talentos y de repente tiene mucho que ver la forma en la que se organizan directivos, clubes y todo lo demás. Pero yo te soy sincero, hasta la fecha, habiendo trabajado con gente a nivel escolar de varios deportes, a nivel de varias federaciones, yo sí me atrevería a decirte que en la gran mayoría de casos no hay una estructuración adecuada de ¿cómo se llama? Del trabajo, del trabajo cíclico, del trabajo bien, de la periodicidad del trabajo. Es muy raro también ver equipos multidisciplinarios, muchos entrenadores. A mí me tocó en un par de ocasiones cuando yo era joven tratar de
de trabajar en conjunto con algunos entrenadores de deportes ya a nivel de selecciones nacionales y no es muy democrática la cosa. Entonces yo sí te diría que hay muchos elementos que a tomar en cuenta ahí y yo creo que los resultados hablan por sí solos. Si no hay resultados, yo creo que es porque las cosas no se están haciendo como se debe. Países con menos población que nosotros, con sistemas más organizados, han tenido mejores resultados. Entonces, hay un poco ahí de problema de detección de talentos, hay un poco también de problema de, de, de muchos deportistas que pueden llegar a ser de alto rendimiento. En Guatemala no hay un estímulo lo suficientemente grande para que alguien que tenga una buena condición socioeconómica decida seguir en el deporte, pero son muchos factores a tomar en cuenta. No sé si contesto tu pregunta, pero mi opinión muy personal es que la parte en la que tú dijiste que se siguen los periodos de periodicidad, en mi opinión, lo que yo he visto, casi no se hace. Y mucha de la culpa es del continuismo de muchos entrenadores que han aprendido del entrenador, que aprendió del entrenador, que aprendió del entrenador, y no hay mucha gente que se quiera involucrar. Por aquí creo que hay un entrenador de balonmano que sí le gusta mucho instruirse y es uno de los entrenadores, este entrenador trabaja con gente joven y es uno de los entrenadores a los que mejores resultados les he visto yo a nivel escolar. Déjenme revisar el chat. Cuando me refiero a tipos de microciclos, según tengo entendido, hay otros tipos. Sí, es lo que les decía, y lo pueden revisar cuando suba la charla a YouTube. Hay de preparación, hay de choque, hay de pulimento, hay varios tipos de microciclos, y cada microciclo va a tener su uso dependiendo del momento del entreno en el que yo me encuentre. Por ejemplo, si yo tengo un campeonato a 2 meses de distancia, probablemente lo mejor que vaya a poder hacer es tener mis microciclos de choque más o menos un mes antes del campeonato, ¿sí? Y hasta 3 semanas antes y cada vez ir alternando esos microciclos de choque con microciclos de recuperación y finalmente dejar microciclos de competición que van a ser más técnico-tácticos la semana antes de la competición. Estos tipos de planificación para entrenamiento escolar, sí se puede. Cuando tenemos ya edades, y ahí les puse las edades más o menos de cada deporte, donde ya estamos empezando a trabajar en especialización. Y tener en cuenta que las edades, sobre todo el trabajo de fuerza, no son óptimas hasta antes de los 15, 16 años, pero podemos trabajar microciclos trabajando aspectos técnicos, aspectos de trabajo de fuerza, pero bastante limitados, y aspectos aeróbicos. Vamos a ver, los mesociclos en cuáles se dividen. El mesociclo generalmente van a ser 3. Preparación, competición y recuperación. Y los microciclos generalmente van a ir congruentes con el tipo donde estamos. La mayor parte de microciclos de choque, por ejemplo, se van a dar en el mesociclo intermedio. Para la planificación de una clase de fútbol, específicamente fuerza explosiva de reacción, ¿cómo se tendría que realizar la planificación? Bueno, regresa a la tabla, puedes ver el video cuando lo suba, y si no, regresa a la tabla de los tiempos de recuperación. La fuerza de explosiva o los entrenamientos explosivos son los que tienen periodos de recuperación más largos. Entonces, puedes meterlos en tus microciclos para trabajarlos usualmente de 2 a 3 veces por semana. Y, obviamente, no tenerlos de forma constante, sino tener lo que hablábamos, ciclos ondulantes. Semanas en donde van a ser mucho más marcados el trabajo de fuerza de reacción, pero tener semanas o microciclos. Generalmente el microciclo va a ser una semana en donde va a haber menos intensidad. ¿Cuánto tiempo tendría que pasar para que un niño de 11 años se recupere después de un entrenamiento de intensidad moderada? Y si le toca entrenar viernes por la tarde y le toca jugar sábado por la mañana. Esto es lo que les platicaba. Usualmente el día antes, previo a la competición, el entrenamiento depende mucho del partido, ¿ok? No debería ser un entrenamiento de alta intensidad. Un entrenamiento moderado puede ser válido
si yo tengo un partido que tenga una intensidad intermedia y si mi deportista no es la figura que yo creo que más voy a exprimir en el partido. Por eso también tenemos que individualizar. Si yo tengo al atleta que creo que va a ser el que más va a correr, el que más va a explotar y es un partido sumamente importante, difícilmente yo voy a permitir o voy a pensar en tener un entrenamiento de intensidad moderada un día antes a la competición. Yo pensaría en tener algo más técnico-táctico. ¿Qué libro a su criterio nos puede ayudar para planificar el entrenamiento? Ay, no tengo el dato a la mano, pero prometo que lo voy a revisar porque no lo tengo acá, lo tengo en la clínica y no lo recuerdo para subírselos y se los subo al grupo. Nuevamente voy a hacer bueno, ok, el tiempo de duración de un entreno influye en el periodo de descanso que necesita el atleta. Más que el tiempo, va a ser la intensidad, ¿sí? Y el tipo de actividad física que vamos a realizar. Por eso hablábamos desde el principio de la importancia, y por eso fue primero la charla del doctor Álvarez de la importancia de la frecuencia cardíaca para ver la intensidad del ejercicio. Doctora, si usted ve el cuadro, se los voy a subir después también al grupo, que es el cuadro que les decía que para mí es el más importante de todo. Va a depender de la intensidad de la actividad y del tipo de actividad, más que de la duración para el tiempo de reposo. Obviamente, si yo soy un atleta de resistencia y yo tuve un entreno de baja intensidad, pero una duración excesiva, esto también va a tener un mayor periodo de recuperación, pero en términos generales va a ser más importante la intensidad que la duración, e incluso que la frecuencia para poder hablar de la recuperación. El periodo preparatorio se divide en 2 o 3 partes, general y especial, especial variado y especial. ¿Cuál es su punto de vista? Depende de, aquí es como dijo Pepito con todo, creo yo, depende del tipo de actividad, depende de la edad y depende de muchas cosas. Si yo tengo un atleta de alto rendimiento que ya está en un periodo muy especializado, difícilmente voy a enfocarme tanto o durante mucho tiempo en un periodo de preparación general, sino me voy a ir hacia algo más especializado de entrada. Mientras que si yo tengo atletas que apenas están iniciando su etapa de especialización, ahí sí, en el periodo, en el mesociclo de preparación, ahí sí que me voy a tomar mucho más tiempo en trabajar cuestiones generales para preparar al atleta. Básicamente. Se me acabó el chat. Alguien, yo no entiendo lo de las manitas levantadas. Bueno, Bea y Alfredo Lemus, no sé si me quieren hablar, háblenme, porque no controlo muy bien lo de las manitas. Si alguien tiene una pregunta, puede abrir su micrófono y hablar. Gracias, gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias, doctor, por la charla. Realmente es impresionante poder, digamos que consolidar o unificar tanto conocimiento como es la planificación. Entiendo entonces que la planificación que usted llevó fue a partir de la columna vertebral, que fue la planificación de Mathieu, la primera. ¿Correcto? Entonces, yo en este sentido tengo dos aportes, 2 consultas en la misma. Uno es en relación al fútbol. En la gráfica que usted demostró, usted hablaba acerca de un equipo que tenía, digamos que la forma física básica. La forma física la tenía baja. Y de pronto el objetivo no fue el centrarse en que ellos no iban a poder ganar. De pronto ellos se centraron en lo que es el microciclo estructurado, que es otra planificación, que no busca la forma física, porque la competencia de ellos es 2, 3 competencias semanales. Correcto. Pronto, buscar la forma física, pues es un poquito más difícil, porque, como usted comentaba, fijo que va a haber mucha más lesión. Entonces, de pronto, en algún otro momento, nos pudiera hablar acerca de esta planificación, que sería de microciclo estructurado, que no busca más que la toma de decisiones, que busca entrenamientos concurrentes, es decir, que como el mismo fútbol no es, digamos, tan cíclico,
este puede tener fuerza explosiva desde el inicio como fuerza explosiva hasta el final. Entonces, pero tocar ese tema creo que sería un poco largo, ¿no? Mira, la verdad es que los temas son tan complejos que como van a poder ver a lo largo del curso, esto empezó como una inquietud con algunos entrenadores. Yo, pues, como lo dije desde un principio, yo no soy médico del deporte, yo soy traumatólogo, esto es mi hobby. En algún punto cuando empezamos a ver la cantidad de deportes que íbamos a poder tener, ya empezamos a involucrar a otras personas. Por ahí vas a volver a ver a la doctora Aurora Sánchez, que es la deportóloga de Pachuca. El sábado tenemos al doctor Fabián San Martín, que es un deportólogo de Perú. Por ahí va a volver a aparecer el doctor Álvarez. Y entonces, sí, definitivamente nos van a surgir muchas dudas, los aportes siempre son bienvenidos y hay muchos temas que se pueden tocar desde tantos puntos de vista diferentes. El doctor San Martín ya más o menos había visto esta charla, había visto la frecuencia cardíaca y de todo modo me dice, mira, yo tengo que enfatizar un montón de cosas y vamos a hablar de la intensidad en el entrenamiento. Entonces yo creo que en la charla del sábado estoy casi seguro que más de algo va a tocar el doctor San Martín y creo que lo podemos exprimir mucho y gracias por el comentario. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, solo me parece un aporte, pero usted me corregirá. A ver. En lo que decía el compañero anteriormente, cuando a él se refiere a una forma deportiva no adecuada, digamos, entonces tengo entendido, usted me corregirá, que como él lo mencionaba, digamos, se planifica conforme a una decisión, ¿verdad? Donde busca rápido los resultados. Entonces, yo tengo entendido que esto se refiere a una planificación de choque, en donde ya no se busca, digamos, una forma óptima, sino más bien preparar a todos los atletas, digamos, en el caso del deporte conjunto, el más común, el fútbol, ¿verdad? Entonces, el enfoque va, o sea, la planificación de choque va desde una carga grande, ¿verdad? Y simular todo esto a las competencias ya previstas, como lo decía él, 2 encuentros por semana, más o menos. Entonces, lo que se busca son los resultados rápidos, ¿verdad? Y no una forma deportiva tan adecuada. Es lo que al menos he podido yo estudiar un poco y usted me corregirá si no es así. Mira, lo que yo entiendo de la gráfica, y te soy sincero, ahorita ustedes dos ya me hicieron dudar un poco, pero lo que yo entendí de la gráfica, y como yo lo había entendido en el momento que recibí la clase, ya hace algunos meses, años, es que en esta gráfica el equipo de la línea punteada, que es el que está en medio, va a manejar intensidades mucho más bajas, porque lo único que ellos están buscando con un macrociclo es mantenerse, nada más. Entonces, si te das cuenta, esa gráfica no es ondulante, esa gráfica no tiene picos, entonces no va a tener choques realmente, porque si fuera lo que tú dices, tendríamos que tener entrenos de choque o tendríamos que tener cargas altas antes de ciertos partidos claves para poder tener algunas victorias específicas, pero no. Ve a sacar todos los juguetes, Dulce. Se vas a cenar, ven a sacar todos los juguetes de aquí. ¿Te das cuenta que no te gusta que uno te grite? Perdón, este equipo lo que buscó fue simplemente una dosificación de cargas bastante continua para no bajar y para mantenerse y para tratar de evitar lesiones. Eso es lo que entiendo yo. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o alguien más quiere aportar de esa gráfica. ¿Pueden hablar? De esa gráfica no. Yo estoy acá en Buenos Aires y quería agradecerte muchísimo esta charla tan interesante y sobre todo tan bien dictada metodológicamente para la comprensión de todos nosotros. Muchísimas gracias. A la orden, estamos a la orden. Nuevamente, y lo dejo como comercial, ahora que veo, pues, qué agradable encontrar gente de tan lejos. Nosotros tenemos para las siguientes charlas, tenemos un grupo de WhatsApp. Entonces, les voy a agradecer a los que están entrando por primera vez que me traten de mandar su número con todo el número de área de código y todo lo demás para que yo poder meterlos al grupo de WhatsApp. Si por alguna razón, porque yo soy medio baboso para meter los números de WhatsApp cuando son de otros países,
no logro ubicarlo, me pueden buscar en Facebook como Doctor García Monge. Ahí busca mi página, me escribe y yo le estoy mandando los links por ahí. Los que quieran que los incluya, me mandan su número de teléfono, yo los incluyo al grupo y ahí vamos mandando todos los links. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Gracias. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o algún otro comentario. Yo sí tengo una. Buenas noches. Buenas noches. Fíjate que el enfoque que yo tengo en mi trabajo es en grupos de masividad. ¿Qué consejos me darías tú para una planificación enfocada a ese grupo? ¿Grupos de? De masividad, O sea, un montón de gente. sí. ¿Sí? ¿Qué edades tienen? Sí, de entre 12 y 15 años. Ok. Tienes gente que está, bueno, depende mucho de la motivación que va a tener y de los recursos que tengas para trabajar a la gente. Entre los 12 y los 15 años estás empezando en la mayor parte de deportes de conjunto, de resistencia, de combate y en casi todos los deportes estás empezando en el área de transición en la que deja de ser un deporte multifactorial, pues, muy general, y ya lo empiezas a especializar. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer cuando se trabaja en masa es tratar de ir detectando las habilidades y tratar de detectar los talentos de cada deporte en particular. Decía los recursos, porque si tienes el recurso para poder hacer de equipos de diferentes disciplinas, yo creo que parte de mi trabajo de masificación sería tener básicamente unidades de cada una de las principales disciplinas deportivas a lo largo de una línea de tiempo para ir detectando talentos. Va a ser difícil que les descargas o que hagas un trabajo estructurado para mejorar una condición específica si todavía no tenemos un deporte específico en el cual trabajar. Entonces, yo creo que si el trabajo es de masificación, lo mejor que se puede hacer es tratar de aprender y, a mover bastante en el ámbito de la detección de talentos. Por ahí me iría yo, no sé si por ahí va la pregunta. Sí. ¿Sí? ¿Ok? Sí. Bueno. Ok, gracias. Ok. ¿Alguien más tendrá alguna pregunta? Bueno, si ya no tenemos ninguna otra pregunta, déjenme ver, quiero ver el chat, que creo que se van a hacer puros teléfonos. Teléfonos. Bueno, si nadie más tiene ninguna otra charla, voy a hacer lo que hago siempre. Vamos a dejar voy a dejar la charla abierta unos 10 minutos más, ya sin audio y sin video, solo para que me pasen todos los demás que quieran ser agregados al grupo sus números de teléfono. Y me despido agradeciéndoles a todos su participación. Que tengan una bonita noche. El sábado nos vamos a ver con el doctor Fabián San Martí de Perú para la charla de la intensidad en el deporte. Muy feliz noche para todos. Feliz noche a todos, se cuidan. Feliz noche. Buenas noches a todos. Feliz noche. Feliz noche y dulces sueños. Va, pues mucha buena onda. Ahí se pone su mascarilla, por favor.